Bueno, buenas noches, bienvenidos. Qué gusto que estemos reunidos nuevamente. Estamos algo diezmados hoy, ¿verdad? Pero bueno, vamos a empezar nuestro estudio bíblico de hoy. Hoy estamos 21 de julio del año 2026 y nos toca el estudio número 54. Estudio número 54 y este es Ezequiel 40 para los que nos están siguiendo. Ezequiel 40 y vamos a estudiar todo el capítulo. Pero hoy vamos a empezar definitivamente con una oración y después vamos a dar una pequeña, gran introducción. Así que bienvenidos, qué alegre. Vamos a empezar con palabras de oración porque Dios nos va a hacer tarde. Gracias, Señor, te damos por el gusto de estar acá reunidos. Gracias, Señor, porque podemos acercarnos a tu palabra. Señor, gracias porque tu palabra es lo que nos guía, lo que nos da la información que tú deseas que sepamos, Señor, y te ruego de que en esa línea podamos nosotros estar atentos y, Señor, que podamos servirte. Gracias, Señor, en tus manos ponemos este estudio, abre nuestro entendimiento, por favor, que tú permitas claridad para poder hacer una buena exposición, pero sobre todo que podamos poner por obra tu palabra. Gracias, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Hermanos, llegamos a la última gran sección del libro de Ezequiel, de los versículos 40 al 48. Tenemos acá una pincelada, porque no habla todo, pero de lo que va a ser el milenio. El milenio, el año, es el reinado de Cristo en la tierra por 1000 años. Y quiero darles una introducción, no tan breve, porque sin esta introducción, hermanos, van ustedes a darse cuenta que sería bien difícil entender el pasaje. Estos capítulos, hermanos, están clasificados por los teólogos de los pasajes más difíciles de entender. Y se van a dar ustedes cuenta por qué. Pero para poder, hermanos, acercarnos a este pasaje, quiero contarles brevemente de qué se trata el milenio, la postura que tenemos nosotros y por supuesto les voy a decir brevemente, porque también no domino completamente las posturas de otras denominaciones, sin embargo, lo que ellos mismos hablan y dicen y lo poco que he investigado, voy a comentarles para que ustedes sepan pues que hay otros grupos cristianos, hermanos en Cristo también, que tienen otra postura que vale la pena tenerlas presentes, vale la pena. Así que para nosotros, hermanos, el reino milenial es una época que no ha llegado y que la Biblia da suficiente información para considerar que es un tiempo literal y real en el cual Cristo reinará en la tierra en el futuro. Nosotros en la Iglesia Centroamericana mayormente, no todos los centroamericanos, pero la mayor parte que son dispensacionalistas, creemos de que este tiempo de milenio será al final de la gran tribulación de la cual Jesús habló. Así que la secuencia de eventos, más o menos, para no vamos a extendernos mucho en esto, porque nos vamos a enfocar en esos 1000 años, pero después tal vez vamos a tener un tiempo de ver escatología, pero por ahorita, para decirles que nuestra postura es de que el próximo evento que vamos a vivir como iglesia es el rapto. El Señor nos llevará a estar con Él, nos llevará a las nubes, Él no desciende hasta la tierra, sino nos espera en el aire, como dice el Nuevo Testamento, y ahí viene lo que se llama el tribunal de Cristo, que es un momento en el que Dios va a juzgar a la iglesia basado en lo que hicieron sus hijos. Este no es un tribunal para escoger quién va al cielo, quién va al infierno, no, ahí estamos ya con Cristo. Este es uno para hacer como premiación, hermanos, de todo lo que hayamos hecho para el Señor. Sin embargo, va a ser de mucho dolor para el creyente, porque el creyente se va a dar cuenta que hizo muy poco para el Señor y va a sentir vergüenza, va a sentir tristeza de lo poco que hicimos para el Señor y
y el Señor va a tener que consolarnos de nuestras fallas. Pero encima de eso Él nos va a dar un consuelo tal que vamos a entrar al gozo perfecto de estar con Él. Así que la primera parte de estar con Cristo va a ser agridulce, va a ser de tristeza, pero también de gozo. Entonces, mientras eso está pasando y el Señor está dando la premiación a sus hijos, la Biblia no define el tiempo, pero en ese tiempo empieza la tribulación y la gran tribulación, 7 años. La tribulación sí dura en total 7 años, pero cuando empieza, desde que somos arrebatados a que empiece la tribulación, no se sabe, pero no debería de pasar tanto tiempo. Ese tiempo, hermanos, viene la gran prueba sobre la tierra y principalmente sobre Israel, y eso es lo que nosotros llamamos la semana 70 de Daniel, que para nosotros no se ha cumplido, sino está pendiente. Ya les voy a decir otras posturas teológicas, pero para que sepan acá, al final de la gran tribulación, hermanos, las naciones enteras van a ir a la guerra del Armagedón, que es la que vimos, hermanos, ya en Ezequiel 37 y 38. Y vimos, hermanos, cómo las naciones van a atacar a Israel porque también quieren atacar al anticristo que estará sentado en el templo de Jerusalén. Entonces, miren, esa es la guerra en la cual llega Gog y va a atacar a Israel, y ahí es donde Israel va a estar a punto de ser derrotado, hermanos. 2/3 de Israel mueren tanto en la guerra como en la tribulación. 1/3 es el que queda al final de la población judía, y van a llorar por Dios y su Mesías, y el Señor les va a oír, y el Señor mismo va a venir a su rescate con nosotros. Nosotros venimos con Cristo, y Cristo viene a derrotar a los enemigos de Israel. Israel, al ver que Cristo es su Mesías, creen en Él y lo reciben como su Mesías. Y ahí es donde Israel es salvo, como dice Romanos 11, cuando creen en Jesús. Algunos nos atacan que dicen, nosotros creemos que los judíos son salvos por ser judíos. Eso no enseña la Biblia. Si alguien dice eso, pues... Pero dispensacionalistas que yo conozca y haya leído, ninguno piensa que Israel es salvo fuera de Cristo. Lo que creemos es que ellos van a creer en Cristo al final de la tribulación. Y ahí Cristo inaugura el milenio. 1000 años, hermanos, en los que Cristo va a reinar en la tierra. El reinado mesiánico le llaman los judíos. Nosotros le llamamos el milenio. Y sabemos que es el reinado de Cristo en la tierra por 1000 años. De esto nos va a hablar estos últimos 8 capítulos de Ezequiel. Ahora, hermanos, el milenio tiene características diferentes porque el milenio no es el estado eterno, no es el vivimos en el cielo con Dios para siempre o los cielos nuevos y tierra nueva que vienen después de los 1000 años. Los 1000 años no son el cielo. Los 1000 años es un reino de Cristo en esta tierra. En esta tierra, en este Jerusalén es donde Jesús va a estar. Y el milenio, hermanos, Dios lo quiere hacer de una forma en que le va a demostrar a los 3 grupos a toda la humanidad, pero los 3 grupos principales, hermanos, Dios le quiere demostrar cómo sí se podía vivir como Él había mandado en lo que Él les reveló. De tal manera que en estos 1000 años le va a mostrar a la iglesia cómo se podía vivir siendo Él el rey. Porque Él es nuestro rey hoy, aunque Él no reina ejerciendo su autoridad en la tierra, hermanos. Y algunos creen que uno habla una herejía porque Él no ejerce su autoridad en la tierra. Lo que pasa, hermanos, es de que si creemos que Cristo reina hoy, este es un reino muy triste porque no le obedecen a su rey, ¿verdad? ¿Y quiénes obedecen al rey? Nosotros, que sí le creemos a Él como nuestro rey. Sin embargo, Dios nos va a mostrar en el milenio cómo se vive la vida sirviendo a Cristo en persona, porque Él va a estar acá en persona. Hermanos, también le va a enseñar a las naciones cómo es un verdadero reino de justicia, un verdadero reino de justicia, un verdadero reino donde hay
no solo justicia, sino hay leyes, se cumple lo que Dios quiere. Pero aquí está una clave. También es un tiempo en el que Dios le va a mostrar a Israel cómo pudieron ellos vivir los mandamientos de Dios, y que sí se podía. Y esto quiero que lo tengan bien claro, porque esto es lo que confunde a algunas personas. Dios va a permitir que los israelitas puedan expresar su fe, cómo la debieron vivir ellos cuando Dios reveló la ley, cómo deberían de vivirla. Dios va a permitir que los israelitas puedan expresar y vivir acorde a lo que Dios había mandado. Eso lo tenemos que entender. Aparte que Dios va a permitir, hermanos, de que la naturaleza misma, hermanos, entre en la paz que Dios da al estar Él acá, al punto que las bestias, los animales van a coexistir, el león con el cordero, y eso no es el cielo, es el milenio. Las vacas van a estar con los leones, así, o sea, hasta la creación va a experimentar lo que se podía vivir cuando Dios es el que gobierna. Teniendo esto bien claro, y les voy a dar algunos pasajes, porque esa es la opinión del hermano Juan Pablo, ¿no, hermanos? Primero, para Israel, hermanos, les voy a leer algunos pasajes para que ustedes puedan tomarlo en cuenta. Para Israel, hermanos, va a haber una restauración completa de Israel como nación unida, un solo rey, y Dios va a permitir que otra vez estén las 10 tribus y las 2 tribus del sur unidas como una sola, y Dios les va a permitir que tengan sus tribus como deberían estar y no se vayan a caer. Dios va a permitir que tengan su templo y su adoración como ellos la hacían. Ese es número 1. También, hermanos, para Israel va a ser el centro de las naciones, porque las naciones van a subir a Jerusalén a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Se los leo brevemente, lo pueden ver en Zacarías 14:16, que dice: y todos los que sobreviven de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Oigan, hermanos, al final de la guerra de las naciones que vinieron a destruir ahí, ¿qué van a hacer las naciones? Venir a Jerusalén a adorar. Esas palabras proféticas del profeta Zacarías en Zacarías 14:16, pueden leerlo ustedes en casa del 16 al 21. Otro ejemplo, también pueden ver ustedes en Isaías 66:18 al 23, que las naciones van a traer ofrendas al templo, y los israelitas, hermanos, van a ser sacerdotes otra vez, sacerdotes y levitas ante Dios. Les leo Isaías 66:22, porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. O sea, desde que el milenio se empieza, Israel ya no dejará de ser nunca más. Ahora, para las naciones, hermanos, pues Dios va a mostrar cómo se gobierna el mundo correctamente. Les voy a leer acá, en Isaías 11:1 dice: saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá en lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, arguirá con equidad por los mansos de la tierra, herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío, y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Entonces, hermanos, en este tiempo, hermanos, podemos ver de que las naciones van a disfrutar de tener a un verdadero rey
que sí se interesa por la justicia, por la verdad, por la equidad, por todo lo que es correcto. Y oigan lo que dice el 6 al 8, dice al 9, morará el lobo con el cordero. Noten los cambios, hermanos, el milenio es una época muy diferente. Morará el cordero con el leopardo, y el leopardo con el cabrito, perdón, se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No habrá mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren la mar. Miren, hermanos, el milenio es un tiempo especial y diferente. Es diferente. Si ustedes ven en el Salmo 72, hay una descripción del rey que gobierna con justicia a los pobres. Los pobres son defendidos de las injusticias y las naciones bendicen al rey. En Zacarías 14:9 dice, y Jehová será rey sobre toda la tierra. Y noten esas palabras, será rey. Y a algunos no les gusta oír eso, pero eso dice. Es que Jehová es Dios, es rey siempre. Sí, Él es rey, pero Él escogió no ejercer su autoridad en este tiempo. Su autoridad en el milenio sí se va a imponer. Ahí sí, hermanos, Él va a imponer su autoridad. Apocalipsis 20, el 1 al 6 dice, Satanás estará atado por 1000 años y Cristo reinará con los santos. Es el gobierno más justo que la tierra ha visto, hermanos. Satanás va a ser amarrado, hermanos, esos 1000 años. Imagínense, hermanos, el cambio de la tierra de ese tiempo, que Satanás va a estar desactivado. Entonces, tenemos que entender de qué se trata el milenio. Y hermanos, hay cosas que no las entendemos claramente porque Dios no nos las reveló con detalle. Pero bueno, son cosas de que ustedes pueden ir viendo también. Ahora, para la iglesia, ¿qué significa el milenio? ¿Qué cambios habrán? Bueno, ahí vamos a ver cómo se vive la gracia y la gloria correctamente. Veamos, por ejemplo, en Apocalipsis 5:9 dice, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Miren, hermanos, la iglesia va a tener un lugar preeminente, porque Dios va a hacer de su iglesia los funcionarios del gobierno. Son los que vamos a representar el reino de Dios en toda la tierra. Y de nosotros, de la iglesia, de esos que decimos que fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido. ¿Quiénes son esos, hermanos? Nosotros, los creyentes. Vamos a reinar. Eso sí, no todos van a reinar de la misma manera. Ahí sí vale la pena que ustedes tomen atención. Por ejemplo, en 2 Timoteo 2:12 dice, si perseveramos también reinaremos con Él. 2 Timoteo 2:12 dice, si sufrimos también reinaremos con Él. Entonces, miren, hermanos, el nivel de compromiso y de privilegio que habrá en el milenio sí es directamente proporcional a cómo le sirve usted a Dios hoy. Hermano, no crea que usted va a estar al igual que Pablo. O tal vez si usted de verdad ha servido al Señor de una manera mejor que Pablo. No crea usted, hermano, que usted va a estar con Pedro y se va a sentar a la par de Esteban, el primer mártir, o uno de los primeros mártires, o con Juan, el apóstol, hermanos. Pero ahí sí tiene que ver cómo se porta usted para reinar con Cristo. Y pueda que usted, pues como creyente y la sangre de Cristo le salvó, pero usted no tuvo una vida que agradara al Señor, sino al contrario, usted fue rebelde toda su vida de cristiano. Hermano, usted pues va a estar en el milenio, pero no va a tener privilegios trascendentales.
Ahí sí tiene que ver cómo usted vive. Como dice también, si le negáramos, Él también nos negará. O sea, si nosotros no queremos hablar de Él, Él tampoco nos va a dar esos privilegios. 13, y si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Porque algunos quieren decir, es que si le negamos, Él nos negará, quiere decir que nos va al infierno. No, ahí está hablando de que si nosotros no nos involucramos con Él, Él tampoco con nosotros. Pero si nosotros somos infieles, Él permanece fiel. O sea, Él sí no va a fallar a su palabra de que somos sus hijos para siempre. Ahora, noten ustedes, hermanos, Satanás va a ser atado por esos 1000 años. Pero al final de esos 1000 años, hermanos, las naciones se van a rebelar contra Dios otra vez, porque Dios va a desatar a Satanás. Y eso hay que tenerlo bien claro, hermanos, porque si no, lo que vamos a estudiar ahorita a ustedes les va a hacer cortocircuito. Porque es una cosa diferente a esta dispensación. No es la dispensación, hermanos, si a algunos no les gustan esas palabras, pero la Biblia las usa. No es la dispensación de la ley, no es la dispensación de la iglesia, no es la dispensación de la tribulación, es la dispensación milenial de Cristo reinando en la tierra. Es diferente, ahí son otras reglas del juego que Dios va a poner. Tenemos que tenerlo claro. Con decirles, hermanos, de que vamos a ser diferentes, los cristianos vamos a tener cuerpo glorificado. Imagínense, usted acaba de bajar de las nubes con Cristo al final de la tribulación y se queda aquí por 1000 años. Posiblemente ya los mismos de la iglesia ya no muramos por esos 1000 años. Mientras que las naciones que entraron a los 1000 años como conquistadas por Cristo, ellos sí se van a reproducir. Y sí va a haber pecado, Dios va a corregir el pecado. Y la gente se va a rebelar contra Dios. Y es que miren, hermanos, la gente no le gustan los gobiernos buenos. La gente quiere gobiernos gobiernos que les regalen cosas. Ese no es diseño de Dios. Busquen en la Escritura si Dios mandó a gobiernos a organizarse para regalar cosas. Nunca. Eso no es de Dios, regalar cosas del gobierno. Dios le mandó a usted ayudar al pobre, usted solito, que usted decida ayudar al necesitado y hágalo, ayude al que necesita, abra su mano, sea compasivo. Pero eso es regalar cosas, no está, hermanos, no está revelado por Dios. Dios quiere que el que quiera comer tiene que trabajar, tiene que ganarse su pan. Así lo diseñó el Señor. No es compasión, claro, compasión de cada quien. Abra usted su mano. Tan bonito que es exigir que otros den. De usted. Pero eso es otro tema. Ahora, noten ustedes en Romanos 11:25 que Dios tiene un plan específico para Israel. Porque Dios dice que va a ser salvo. Romanos 11:25 dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. ¿Por qué, hermanos? Porque Israel va a estar en pecado. ¿Cuál es su principal pecado? Que no creen en su Mesías. Pero Dios va a quitar ese pecado. Así que el milenio, hermanos, es una demostración final de que todo lo que Dios dijo que debía hacer, se podía hacer. Desde lo del huerto del Edén, hermanos, donde las bestias vivían juntas, en el milenio eso va a pasar nuevamente. Alguien, ¿cómo va a ser posible si Dios ya dijo de que los animales se comen, los carnívoros? En el milenio esto cambia. En el milenio cambia. Posiblemente. No necesariamente porque la Biblia dice de que sí van a haber sacrificios de animales y está la porción de los sacerdotes, como vamos a ver a continuación. Muy bien. Entonces, hermanos, al fin, después de este corto introductorio, hermanos, si no les hablo esto, ahorita leemos y se van a perder, porque esto es futuro.
Si no tienen esta base, ténganla presente siempre que vamos a estudiar estos capítulos, porque si no, se van a perder. Oigan, el 1 dice: en el año 25 de nuestro cautiverio, al principio del año, a los 10 días del mes, a los 14 años después de que la ciudad fue conquistada, en aquel mismo día, vino sobre mí la mano de Jehová y me llevó allá. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? El año 25 de la cautividad, recordemos que Ezequiel fue llevado al cautiverio junto con Joaquín, el último rey de Israel, y Joaquín, hermanos, llevó, el último rey, el que ya fue llevado cautivo. Después hubo algunos que fueron puestos por Nabucodonosor y por Necao, ¿se recuerdan ustedes? Pero en el 597 a.C. fue esto, o sea que aquí esto Dios se lo mostró a Ezequiel en el año 572 a.C., o sea 25 años después. Aquí ya lleva 25 años cautivo Ezequiel cuando Dios le mostró esta visión, para que ustedes tengan una idea. Dice: en visiones de Dios me llevó a la tierra de Israel, me puso sobre un monte muy alto sobre el cual había un edificio parecido a una gran ciudad hacia el sur. Miren, hermanos, Dios se llevó a Ezequiel a una visión futura. Tan futura que todavía es futura a nosotros, como ustedes van a notar. Es futura a nosotros. Y le permitió ver a un edificio tan grande que parecía una ciudad. ¿Qué edificio será este? Dice el 3. Me llevó ahí y he aquí un varón cuyo aspecto era como aspecto de bronce y tenía un cordel de lino en su mano y una caña de medir, y él estaba a la puerta. ¿Quién será este varón, hermanos, que de aspecto de bronce bruñido? Lo más probable es que es Cristo, exactamente. ¿Cómo podemos decir? También podríamos pensar que es el ángel de Jehová, el ángel de Yod-Heh-Vaveh, como dicen los hebreos, para no decir el nombre de Dios. Recordémonos, hermanos, en Apocalipsis 1:13 hay una visión en donde ven a Cristo de esta manera. Dice: y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Vean cómo los pies de Cristo aquí se ven como bronce bruñido o bronce refulgente, y posiblemente por la forma en que lo vio Ezequiel, hermanos, él lo vio solo el resplandor, como el bronce que brilla cuando se le pone hacia la luz. Y hermanos, notemos que el Señor tiene herramientas en su mano. ¿Qué dice que tenía en su mano? Una caña de medir y tenía un cordel de lino. Hermanos, ¿quiénes son los que manejan las herramientas para medir y para calcular lo que hay que hacer? El maestro constructor. Este que está aquí es el que construyó este edificio, el que diseñó este edificio y esta representación que es el edificio también. Ahora este varón se acerca a Ezequiel y le dice: y me habló aquel varón diciendo: hijo de hombre, mira con tus ojos y oye con tus oídos, y pon tu corazón a todas las cosas que te muestro, porque para que yo te las mostrase has sido traído aquí. Cuenta todo lo que todo lo que ves a la casa de Israel. O sea, el Señor quiere que Ezequiel ponga mucha atención a todo lo que le va a decir. Y dice también que todo lo que ves se lo cuente a la casa de Israel, hermanos, porque son buenas noticias. Los israelitas que llegaron junto con Ezequiel ya llevan 25 años de ser esclavos. Y Dios quiere que ellos se alegren de oír esta restauración futura de Israel. Dice: para eso te he traído aquí. Noten para que yo te las muestre. Porque eso dice ahí: este varón que parece de bronce refulgente, bronce bruñido, es el que diseñó esto,
es el que tiene las herramientas que las van a usar ahorita y es el que llevó, la razón por la cual Dios llevó ahí para que Él le muestre esto. 5. Y aquí un muro fuera de la casa, y la caña de medir que aquel varón tenía en la mano era de 6 codos de codo y palmo menor, y midió el espesor del muro de una caña y la altura de otra caña. Aquí, hermanos, vamos a empezar a ver una serie de medidas de este edificio. Por eso este capítulo lo vamos a ver un poco rápido, porque no es necesario que veamos tantos detalles en las medidas, pero sí vamos a hacer unas conclusiones basado en las medidas que nos van a dar una idea de más o menos cómo es este edificio. Para tener una idea, hermanos, la caña que aquí dice que medía 6 codos de codo a codo y palmo menor, es aproximadamente el equivalente a 3.15 metros. Así que la caña entera, hermanos, el grosor del muro era de 3.15 metros, porque era una caña cabalita. 3.15 metros era el grosor del muro. Entonces imagínense, hermanos, el muro, su grosor es de 3.15 metros y la altura también de 3.15 metros. Imagínense, es como un gran cubo. Bueno, pero largo, ¿verdad? Porque ya vamos a ver. Entonces, para tener ustedes unas medidas de referencia, si les gusta ser muy técnicos en las medidas, el codo tiene 0.525 metros. O podríamos decir 52.5 centímetros. O podríamos decir 525 milímetros, ¿verdad? Para los que les gusta ver así más detallitos. Bueno, dice el 6, después vino a la puerta que mira hacia el oriente y subió por sus gradas y midió un poste de la puerta de una caña de ancho y el otro poste de otra caña de ancho. Así que la puerta oriental, hermanos, era la entrada al extremo interior de la puerta, que era de 3.15 por 3.15 metros, ¿verdad? Una caña entera, que la caña mide 3.15. Dice, y cada cámara tenía una caña de largo y una caña de ancho, y entre las cámaras había 5 codos de ancho, y cada poste de la puerta junto a la entrada de la puerta por dentro una caña. O sea que cada cámara, hermanos, era de más o menos 10 metros cuadrados. Y entre cada cámara, hermanos, hay un espacio más o menos de 5 codos de ancho, que equivale aproximadamente a 2.6 metros entre cada cámara. Ahora, estas cámaras, hermanos, es el alojamiento de todos los encargados en este templo, hermanos. Este es el gran templo que va a haber en el reino milenial. Es un templo que Dios va a utilizar para que lleguen ahí las naciones y lleguemos nosotros también. Ahora, ¿cuántos templos han habido, hermanos? Los judíos dicen que han habido 2 templos, el templo de Salomón y el segundo templo que llaman el templo de Herodes, ¿verdad? ¿Qué pasó entonces con el templo que hicieron Ezequiel y Esdras y en tiempos de Zorobabel? ¿Y qué pasó? Los judíos no consideran ese un segundo templo. Aunque fue destruido, las reparaciones las hicieron muy parecidas a como era el primer templo. Ahora, el segundo templo que los judíos clasifican como segundo templo es el templo de Herodes, es en el tiempo del Señor Jesús. Ahora, los judíos, y mi opinión y la de la mayoría de estudiosos, es de que desde el templo que restaurado por Zorobabel, por Nehemías, y en el tiempo de Nehemías, y el de Herodes, son templos en los cuales ya no habitaba la gloria de Dios. Desde que se fue, la gloria de Dios no ha regresado a ese templo. Y hay algunas cosas ahí que hay que notar. Muy bien. Versículo 8. Midió asimismo la entrada de la puerta por dentro, una caña. Acuérdense que la caña mide 3.15 metros. Eso mide cada vez que la caña. Midió luego la entrada del portal de 8 codos y sus postes de 8 codos.
y la puerta del portal estaba por el lado de adentro. O sea, 8 codos, unos 4.2 metros, y la puerta del portal que estaba por dentro, que sus postes eran de 2 codos, eran dos, más o menos de 1 metro y 5 centímetros, más o menos. 10. Y la puerta oriental tenía 3 cámaras a cada lado, las 3 de una medida, también de una medida los portales de cada lado. 11. Midió el ancho de la entrada de la puerta 10 codos y la longitud del portal 13 codos. Y estamos hablando ahí de 5.25 metros y la longitud del portal de 6.8 metros, para que ustedes se vayan haciendo una idea del tamaño. 12. El espacio delante de las cámaras era de 1 codo de un lado y de otro codo al otro lado. Y cada cámara tenía 6 codos por un lado y 6 codos por el otro. O sea que el espacio era de más o menos de 3.15 metros. Dice el 13. Midió la puerta desde el techo de una cámara hasta el techo de la otra, 25 codos de ancho, puerta contra puerta, o sea, 13 metros con 10 centímetros. 14. Y midió los postes, de 60 codos cada poste del atrio y del portal en todo el derredor. O sea, 60 codos son 31.5 metros. Y midió los postes de 60 codos cada poste del atrio y del portal todo en derredor. Eso lo leí, perdón, 15. Y desde el frente de la puerta de la entrada hasta el frente de la entrada de la puerta interior, 50 codos, o sea, 26.25 metros. 16. Y había ventanas estrechas en las cámaras y en sus portales por dentro de la puerta, alrededor. Y asimismo en los corredores y en las ventanas estaba alrededor por dentro, y en cada poste había palmeras. Así que estas ventanas eran como enrejadas, y el adorno, hermanos, eran palmeras. Esos son los adornos de los postes, y muchos adornos ahí, hermanos, palmeras. 17. Me llevó luego al atrio exterior, y aquí había cámaras, y estaba enlosado todo en derredor. 30 cámaras había alrededor de cada atrio. 30 cámaras alrededor de cada atrio. Y habían aproximadamente 4, si no entiendo mal. Así que imagínense ustedes las 30 cámaras, dice. Así que el Señor Jesús, porque acuérdense que este es el hombre que parecía de bronce bruñido, ¿verdad? Él es el que está midiendo y diciéndole todo a este Ezequiel. No es Ezequiel el que está midiendo. Así que él es el que llevó a Ezequiel al atrio externo y lo midió, y tenía 30 cámaras alrededor y estaba enlosado. 18. En lo enlosado a los lados de las puertas, en la proporción a la longitud de los portales, era el enlosado más bajo. Este enlosado está más abajo porque obviamente el interior Dios lo diseñó que esté más alto, que es la parte donde ya va a empezar el templo en sí. Dice 19, y midió la anchura desde el frente de la puerta de abajo hasta el frente del atrio interior por fuera, de 100 codos hacia el oriente y el norte, o sea, unos 52 metros. 20. Y lo de la puerta que estaba hacia el norte en el atrio exterior midió su longitud y su anchura. Sus cámaras eran 3 de un lado y 3 del otro, y sus postes y sus arcos eran como la medida de la puerta primera, o sea, 50 codos de longitud y 25 de ancho. 26.25 por 13.1. Y sus ventanas y sus arcos, sus palmeras eran conforme a la medida de las puertas que estaban hacia el oriente, y se subía a ellas por 7 gradas, y delante de ellas estaban sus arcos. La puerta del atrio interior estaba frente a la puerta hacia el norte y hacia el oriente, y midió de puerta a puerta 100 codos, o sea, 52 metros. Me llevó después hacia el sur, y he aquí una puerta hacia el sur, y midió sus portales y sus arcos conforme a estas medidas.
Tenía en sus ventanas sus arcos alrededor como en las otras ventanas. La longitud era de 50 codos y el ancho de 25 codos. Otra vez 26.2 por 13.1 metros. Sus gradas eran de 7 peldaños, con sus arcos delante de ellas, y tenían palmeras, una de un lado y otra del otro lado en sus postes. Había también puertas hacia el sur del atrio interior, y midió de puerta a puerta hacia el sur 100 codos. O sea, un informe sobre el atrio interior de 52 metros. Me llevó después al atrio de adentro. Noten que aquí sí hay atrio adentro de la puerta del sur, y midió la puerta del sur conforme a estas medidas. Sus cámaras y sus postes y sus arcos eran conforme a estas medidas, y tenían sus ventanas y sus arcos alrededor. La longitud era de 50 codos y de 25 codos el ancho, o sea, de 26.2 por 13.1. Y hermanos, a nosotros nos va cansando oír esto, pero para el judío que acaba de saber que destruyeron Jerusalén, destruyeron su templo, y están ellos, cuando ellos oyen esto, están imaginándose, hermanos. Tal vez para algunos de ustedes es como cuando ustedes están pensando en una casita que usted ha soñado tener y están hablando con el arquitecto y diciendo cada pasillo va a medir tanto. Imagínense lo emocionado que usted se pondría, porque ahorita usted se está aburriendo, pero a los que sí les interesa, no. Los israelitas están saltando, imaginándose un templo así, de esas dimensiones. O sea, eso está cambiando totalmente a como ellos se están sintiendo en este momento. Vean el 30. Dice, los arcos alrededor eran de 25 codos de largo y 5 codos de ancho. O sea, los arcos de 13.1 por 2.62. Y sus arcos caían fuera del atrio con palmeras en sus postes, y sus gradas eran de 8 peldaños. Y me llevó al atrio interior hacia el oriente, y midió la puerta conforme a estas medidas. Eran sus cámaras y sus postes y sus arcos conforme a estas medidas, y tenían sus ventanas y sus arcos alrededor. La longitud era de 50 codos y la anchura de 25 codos, o sea, 26.2 por 13.1. Y sus arcos caían fuera del atrio, con palmeras en sus postes de un lado y del otro, y sus gradas eran de 8 peldaños. Ahora, hermanos, es importante notar que hay gradas internas por las diferentes alturas de los atrios, porque el interior sí estaba más elevado. Y aquí, hermanos, si hay una enseñanza para nosotros, es que la parte donde está dedicado para alabar, para hacer la parte más importante del servicio a Dios, hermanos, está más en alto. Y es que, hermanos, entre más se acerca usted a Dios, más se aleja usted de las cosas de la tierra. Por eso, hermanos, hay gente que está tan en sintonía con Dios que cuando usted le habla de cosas de aquí, mire, hermanos, el que está más conectado con Dios está más alejado de las cosas de esta tierra. Y eso lo refleja el templo. Eso lo refleja el templo. La parte más alta es la parte del templo en sí. Dice el 35. Me llevó luego a la puerta del norte y midió conforme a estas medidas. Sus cámaras, sus postes, sus arcos y sus ventanas alrededor. La longitud era de 50 codos y de 25 codos el ancho. O sea, 26.2 por 13.1 metros. Sus postes caían fuera del atrio con palmeras a cada uno de sus postes, de un lado y del otro, y sus gradas eran de 8 peldaños. Había ahí una cámara y su puerta con postes de portales. Ahí lavarán el holocausto. Y ahí es donde empiezan algunos a decir, ¿qué están diciendo? Holocausto. 39. Y en la entrada de la puerta había 2 mesas a un lado y otras 2 al otro.
para degollar sobre ellas el holocausto y la expiación y el sacrificio por el pecado. O sea, sacrificios otra vez. Sacrificios por el pecado. Siga conmigo porque esto le va a interesar. Ahora, 40. A un lado y por fuera de las gradas, a la entrada de la puerta del norte, había 2 mesas, y al otro lado que estaba la entrada de la puerta, 2 mesas. 4 mesas a un lado y 4 mesas al otro lado, junto a la puerta, 8 mesas sobre las cuales degollarán las víctimas. Las 4 mesas para el holocausto eran de piedra labrada, de 1,5 codos de longitud y 1,5 codos de ancho y 1 codo de altura. Sobre estas pondrán sus utensilios. O sea, las mesas es de 78 por 78 y su altura de 52 centímetros. Ya se hicieron la idea de las piedras, de las mesas de piedra y labradas. Qué bonitas mesas. Y alrededor, ganchos de 1 palmo menor, dispuestos alrededor sobre las mesas, la carne de las víctimas. 44. Y fuera de la puerta interior en el atrio, dentro que estaba al lado de la puerta del norte, estaban las cámaras de los cantores, las cuales miran hacia el sur. Una estaba al lado de las puertas del oriente que miran hacia el norte. O sea, estas son cámaras exclusivamente para los cantores del templo. 45. Y me dijo, esta cámara que mira hacia el sur es la de los sacerdotes que hacen la guardia del templo. ¿Sacerdotes? ¿Van a haber sacerdotes? Sí. Dice, y la cámara que mira hacia el norte es de los sacerdotes que hacen la guardia del altar. Estos son los hijos de Sadoc, los cuales son llamados por los hijos de Leví para ministrar a Jehová. Y van a ser levitas descendientes de Sadoc. Si se recuerdan, los descendientes de Sadoc fue quien escogió apoyar a Salomón y no al grupo que se estaba rebelando en contra de Salomón cuando David lo nombró. Desde entonces Dios desechó a los demás y nombró a los descendientes de Sadoc para que fueran los sacerdotes que oficiaban el templo. 47. Y midió el atrio 100 codos de longitud y 100 codos de anchura, era cuadrado, y el altar estaba delante de la casa. O sea, de 52.5 por 52.5 metros. 48, ya vamos a terminar. 48, dice, y me llevó al pórtico del templo y midió cada poste del pórtico 5 codos de un lado y 5 codos de otro, y la anchura de la puerta 3 codos de un lado y 3 codos del otro. O sea, es de 2.6 por 2.6 uno y de 1.57 por 1.57 el otro. La longitud del pórtico 20 codos y el ancho 11 codos, la cual subían por gradas y habían columnas junto a los postes, una de un lado y otra de otro. O sea, de 10.5 por 5.77. Así que, aquí, hermanos, hay una serie de pórticos que van desde los atrios antes de entrar al lugar del templo, el cual ya no va a estar dividido en santo y santísimo, como les voy a explicar. Había un pórtico, hermano, y esto de los pórticos nos enseña, hermanos, algunas cosas que nosotros podemos aprender desde hoy. Miren cómo Dios prepara el terreno antes de entrar a su presencia, antes de estar delante de Él. Y es que, hermanos, no debemos lanzarnos irracionalmente a la presencia de Dios, sino debemos primero hacerlo con seriedad. Es que Dios es alegre. Hermano, si usted va a presentarse delante de Dios, hágalo con reverencia y seriedad. Mire aquí los pasos que hay que dar antes de entrar ahí. Y primero debemos pasar con solemnidad por el atrio exterior,
luego por el atrio interior, hasta que nos entremos al pórtico donde va a ser nuestra última preparación antes de entrar al santuario. Hermanos, miren cómo Dios diseñó este templo. Y este templo es muy diferente, hermanos, al templo de Salomón y al templo de Herodes. Se escandalizaron de ver que van a haber sacrificios en el milenio. Miren, los no dispensacionalistas, los reformados, nos atacan a nosotros diciendo, es que usted y no Cristo ya es el sacrificio y ya no. Bueno, quiero que noten algunas cosas. En primer lugar, hermanos, no vamos a ver descripción en todos los capítulos de sumo sacerdote. No hay sumo sacerdote revelado ahí, porque el sumo sacerdote resulta que es ese hombre que representa el bronce bruñido, ese Dios hombre que es nuestro Dios, nuestro Jesús, nuestro Mesías. Él es el sumo sacerdote. Segundo, aunque sí van a haber sacrificios, hermanos, estos sacrificios son conmemorativos. O sea, recuerdan el sacrificio que ya hizo el Señor. Aparte, le muestra a Israel cómo era la verdadera forma de culto que Dios les pidió. Tercero, nosotros hacemos esto. Nosotros tenemos conmemoraciones de la muerte de Cristo. En la comunión o en la Santa Cena nosotros recordamos la muerte del Señor todas las veces. Estos son conmemorativos. Cuarto, tampoco hay arca, hermanos. No hay arca. No hay arca en este templo. Ni se rehace un arca. Es muy diferente. Es otro templo. Es otro templo que Dios diseñó para ese tiempo, que es otra dispensación, otro acuerdo entre Dios y los hombres, otro. No es el tiempo de la iglesia, no es el templo de la ley. Así que es otro tiempo en el cual Dios va a permitir que hayan estos sacrificios. Ahora, quiero que sepan que todos los rabinos, no hay uno solo que yo haya leído, tal vez hay alguno, pero que yo haya leído y busqué bastante información. Ninguno cree que ese templo fue el que fue a reconstruir allá los judíos cuando regresaron de la cautividad. Ninguno llega a estas características. Ninguno tuvo esas dimensiones, no lo hicieron de esa manera. Ninguno. Así que todos los rabinos concluyen que esto es el templo del tiempo del Mesías. Ahora, los rabinos lastimosamente creen que así va a ser el culto literalmente de cómo las naciones van a ser salvas, cómo van a acercarse a Dios a través de los sacrificios. Y aquí vamos a ver que falta un gran sacrificio que Dios ya no pide en ese tiempo. En el próximo estudio vamos a ver características del culto en este templo. Y después vamos a ver la división de las tribus nuevamente en la tierra de Israel, cosas que tampoco ha pasado. En los tiempos de Jesús, en los tiempos de Nehemías, de Zorobabel, no se dividió la tierra otra vez. Y sigue, todos los rabinos piensan que eso lo va a hacer el Mesías. Quiero que sepan que esa es una de las razones por las cuales ellos no creen que Jesús sea el Mesías, porque ellos esperaban que el Mesías hiciera el templo de esta manera, que restaurara las tribus de Israel, cada quien en su heredad otra vez, y Jesús no lo hizo en su primera venida. Lastimosamente ellos no creen que hay una segunda venida, como Dios nos revela a nosotros que sí hay, y ahí sí lo va a hacer. También los rabinos esperan de que ahí esté la paz mundial y que el mundo entero sepa del Dios verdadero. Como Jesús no hizo eso en su primera venida, ellos dicen, Él no es el Mesías. Lo que ellos no entienden es que lo hace en su segunda venida. En su segunda venida el Señor va a dar paz mundial. Y el Señor va a hacer que todo el mundo sepa de Él y vengan, hermanos. Y dice que la nación que no venga a celebrar el día ¿cómo se llama? La fiesta de los tabernáculos, no va a llover en esa nación. Así va a ser el castigo. Van a pasar penas los que no vayan a adorar a Dios, a Jerusalén. Bueno, ¿qué creen otros grupos cristianos, hermanos? ¿Qué creen otros grupos cristianos con respecto a esto? Bueno, creen que esto es una figura.
que nada de esto es así, sino que aquí está hablando del tiempo de la iglesia y cómo este gran templo representa a la iglesia y que el mundo tiene que venir a la iglesia para adorar a Dios y que los sacrificios, todos representan el que ya Cristo hizo. Es una representación. Y que todos esos sacerdotes son una representación del único sacerdote. La cosa, hermanos, es de que Dios se tomó demasiado tiempo y yo creo que hasta se aburrieron ustedes acá, no se emocionaron como los israelitas, pero de oír tanto detalle del templo, las medidas, cómo va a ser la distribución, las cámaras, dónde van a estar y las medidas, Dios lo dio con tanto detalle para decir, sí, pero solo es para decir que la iglesia, miren hermanos, algunos queridos hermanos en Cristo piensan así. Estos mismos hermanos en su mayoría no creen que vaya a haber un tal milenio. Que Cristo no quiere ser presidente del mundo, dicen hasta así, algo despectivamente, que eso es una idea de lo que ya estamos viviendo, porque Cristo sí reina hoy, reina en el mundo, y que cuando hay maldad es Cristo reinando el que hace que esas cosas pasen. Le llaman de otras formas para justificarlo, ¿verdad? Son también grupos que piensan que Dios escogió a los que se salvan y escogió a los que se condenan. Dicen rápidamente, no, solo escogió a los que se salvan. Pero si usted escoge a los que se salvan indirectamente, desescogió a los otros, ¿verdad? O sea, ¿por qué no también a los otros? Dios no nos salva de esa manera. Dios escogió a la iglesia para que sea salva. ¿Y quiénes entran a la iglesia? Hermanos, son los que oyen la voz de Dios y creen. También es obra de Dios en el sentido que Él toca nuestro corazón para que lo veamos, pero sigue siendo voluntad de Él que usted diga sí o no. ¿Cómo así que entonces Él no escogió? Él no escogió obligándonos a creer, porque entonces no creyó usted. Y entonces sería una contradicción, porque no obligó a otros a creer. Dios permitió, hermanos, y esa es su voluntad, que la persona escoja. Y Dios sí ya sabe de antemano quién iba a escogerle y quién no, quién iba a creer y quién no. Entonces, hermanos, yo creo que delante de nosotros se están cumpliendo demasiadas cosas de esta profecía como para que nosotros no podamos ver que es cierta. Primero, que se restaure Israel, eso hasta los primeros cristianos pensaban que era imposible, por eso ya habían desechado la mayoría de escritos de los primeros cristianos, desechan totalmente a Israel, porque creían que era imposible, pero fueron sacados, ya no existe, ya hasta otras naciones están ahí, pero que ya esté otra vez ahí, hermanos. Alguien puede decir, no son trampas de Satanás para engañarnos. ¿Por qué Satanás odia tanto a Israel entonces, de que ya otra vez el mundo se está volcando en contra de Israel? Y miren, los cristianos vamos a tener dos caminos, cada vez van a ser más fuertes. O creer que estos planes de Dios son así e Israel es parte de lo que Él ya prometió, y afrontar cada vez más dificultades de creer eso, porque van a ser burlas y posiblemente hasta ataques. Si usted se muestra sionista, como nos dicen. O vamos a agarrar la parte fácil de, no, eso, saber quiénes serán, no, Dios no tiene nada que ver con ellos. ¿Cómo va a ser que sean de Dios si ellos no creen en Dios? Es lo que dice la profecía. ¿Se recuerdan cuando estudiamos los huesos secos? Ya iban a tener vida, pero no tenían el Espíritu hasta que Dios sopló en ellos. Claramente la Biblia lo refleja que de esa manera. ¿En qué tiempo va a ser esto? Dice la profecía. Cuando Israel les sea perdonado sus pecados. Todavía no ha sido. Todo encaja. Lo que ellos quieren ver es alegorizar demasiado. Pero es bueno que ustedes sepan. Hermanos, ¿salva a alguien creer que Israel tiene planes, Dios tiene planes para Israel en el futuro? No. ¿Lo condena a alguien, hermanos, creer de que Israel no es el Israel que Dios va a restaurar? Tampoco, porque la salvación es en Cristo.
y veamos siempre a nuestros hermanos que lo ven con mucho respeto, pero respetuosamente estemos en desacuerdo con ellos, porque honran ellos a Dios con esa postura. Mi posición bíblica es que no lo honran, están siendo desobedientes ahí. ¿Honramos nosotros a Dios amando lo que Dios ama y que Él va a restaurar? Sí, yo creo que sí. Estamos empezando a ver, hermanos, entonces la última serie de 8 capítulos en donde se van a sorprender ustedes de más y más detalles. Quiero decirles que el sacrificio que no aparece ahí, que es el más trascendental, es el de Yom Kippur, el día de la expiación. Ese ya no está. ¿Por qué? Porque ese es el que Cristo ya oró por nosotros. O sea, sigue encajando, hermanos, sigue encajando, encaja que Dios le muestra a Israel cómo debía hacer todo, cómo debía ser a la iglesia todo, cómo debía ser las naciones todo, cómo debía ser la creación. Dios le está dando lecciones a todo el mundo en su reino, cómo se hacen las cosas bien, y al mundo no le va a gustar. Al final de los 1000 años, cuando Satanás es liberado, van a atacar al mismo Señor en la guerra que Apocalipsis también le llama de Gog y Magog. Ahí no es Gog de la tierra de Magog, sino Apocalipsis 21, si ustedes la ven, Apocalipsis 20 al final, es la guerra de Gog y Magog, que Dios está hablando de ahí, de una región de pueblo innumerable que se va en contra del campamento de los santos, o sea, donde estamos hasta nosotros, y dice que Dios va a hacer descender fuego y va a consumirlos a todos. De ahí viene el juicio del gran trono blanco después de los 1000 años. El juicio del gran trono blanco sí es el juicio a las naciones. Ahí no va a estar usted. Ahí Dios sí va a juzgar, hermanos, a las naciones solo para demostrarle uno por uno por qué son desechados y lanzados al lago de fuego. Dios le va a cada uno a hacer su justicia y le va a decir: no me quisiste a mí, te lo concedo. Vive una eternidad sin mí, solo que ahora sin mis cosas, sin mi tierra, sin mi aire, sin tu cuerpo, porque es mío, yo lo hice. Solo te dejaré la conciencia. Y hermanos, ese es el infierno más grande que puede haber, recordar lo que usted tuvo y ya no tiene nada, pero ni su cuerpo. Eso es un infierno, hermanos. Es un lago de fuego que consume en dolor por algo que usted tuvo y ya no tiene por rechazar a Dios. Amén. Espero que esto no les haga hervir la cabeza, pero vamos a seguir viendo más detalles, hermanos. Que el Señor les bendiga. Saludos a Vilma Griselda Palacios. Dios la bendiga, suegrita. Fuertes abrazos hasta Guate. A Greg Stewart. Dios lo bendiga, hermano Greg. Gracias por acompañarnos. Hermano Alan McDougall. Marlene Rivera. Y ya no me deja ver. Parece que hay otros. Pero se me trabó acá. Pero bueno, si alguno se me pasó, saludar. Que el Señor les bendiga. Les esperamos, hermanos, para el próximo estudio del próximo martes, Ezequiel capítulo 41. No se lo pierdan. Que el Señor les bendiga y muy buenas noches.